Colombianos, el columnista del Espectador Salomón Kalmanovic derrumbó todo el show de Iván Duque con el tema de la economía y demás y lo dejó en pañales a este señor que hoy es su presidente de Colombia y que viene mintiendo a todo el país y que dice ser un perfeccionista y que prácticamente, pues según sus teorías, ha dejado perfecto a Colombia. Ojo a esta columna tan importante y que merece ser difundida, que derrumba todo ese show de Iván Duque. La tituló El debate sobre el crecimiento. La proyección de crecimiento del país en 2021 que hace el gobierno es de 9,5%. Duque salió a decir que supuestamente el paro nacional y la gente que se manifestó evitó que la economía subiera al 12% y salieron también a decir que ese 9,5% era el mayor crecimiento en prácticamente un siglo de la economía de Colombia. O sea que si hubiese crecido a 12%, Duque era el subpresidente que más ha hecho crecer la economía en la historia de Colombia, según las locas teorías del gobierno. Dice, frente al fatídico año de la pandemia, una proyección utilizada por el Banco de la República, elaborada por el Latin American Consensus Forecast, proyecta un crecimiento algo menor de 8,6%. Es obvio que se trata de una medida más imparcial que la que escoge el gobierno para hacerse propaganda. Comparada con el crecimiento de otros países de América Latina, Colombia está por debajo de Perú, 12,1%, y Chile, 11,1%, e igual que Argentina, pero supera el buen promedio de América Latina, 6,5%. Ojo, igual que Argentina está pasando por una situación bastante compleja en materia económica, y los uribistas se la pasan criticando al presidente de Argentina. O sea, se asemeja al crecimiento de Argentina, el crecimiento de Colombia. Y entonces, ¿las críticas qué? Es que cuando se trata de un presidente de supuesta izquierda y de derecha, la gente cree que la perfección, como dice Duque, está en esos presidentes de ultraderecha como Iván Duque, y que el resto son malos. Encubren también lo malo que hacen. Si lo que está pasando en Colombia en materia económica y de pobreza estuviera pasando en otro país donde está gobernando alguien de izquierda, el escándalo internacional para allá. Pero en Colombia todo el mundo callado. El presidente Duque sacó pecho, se dio palmaditas en la espalda y afirmó: vamos a crecer al nivel más alto en 115 años, imagínense. 115 años. Duque está diciendo que él es el presidente que ha hecho crecer la economía de Colombia como nunca antes se ha visto prácticamente. Esto es un logro tremendo del país. Lo que no dijo es que en el 2020 la economía se contrajo casi el 7%. Se contrajo 7%. De tal modo que, si se compara 2021 con el nivel del 2019, Colombia creció solo 1,2%. ¿Cómo la ven? Esto le derrumba todo el show a Iván Duque. Si comparamos el 2021 con 2019, Colombia solo creció 1,2%. Es lo que hemos dicho en muchas ocasiones. Todo ese cuentico de Duque de que la economía está creciendo, la reactivación, es un puro cuento. La gente en las calles sí lo nota. Mientras Duque sale a decir que, mejoramos el empleo, ya ahí es como 10, y pico por ciento de desempleados en Colombia, lo redujimos muchísimo. Y la economía creció a niveles históricos, dice. Y uno va para la calle y la gente en economía informal, no hay generación de empleo, medio país en pobreza y todo el mundo pasando situación difícil y los precios de todos los productos subiendo. Vayan, consuman algo hoy, 3 de enero. Ya subió todo. Pero entonces Duque se vende como lo mejor de este mundo, el perfeccionista. Al pregonar su récord de 115 años, Duque no mencionó o no le contaron que Colombia creció por encima del 8% en otras 7 ocasiones, como lo documenta el Grupo de Estudios de Crecimiento Económico Greco del Banco de la República. Es mejor que el presidente no se ponga a pescar en río revuelto de la historia sin un conocimiento adecuado de la materia que seguramente no dictaron en la Sergio. Tremendo comentario. Hay que considerar además que crecer 8,6% después de caer 6,8%, como ocurrió en 2020, es apenas natural, claro. Es natural. También lo dijimos en algún momento. Si la economía se contrajo, esos porcentajes, quiere decir que cuando, estábamos en cuarentenas y demás, la gente no estaba trabajando, poco se decía, etcétera. Todo el mundo sale a trabajar en 2021, claramente iba a haber un rebote de la economía y íbamos a crecer mucho más. O sea, iba a haber un crecimiento altísimo y se iba a recuperar ese
ese bajón que tuvimos en 2020 se iba a recuperar, entonces eso pues iba a haber un porcentaje de recuperación alto. Y eso es lo que está tratando de vender Duque como la panacea de la historia colombiana. Lo que sí fue efectivo por parte del gobierno fue la campaña de vacunación contra el COVID, que condujo a una reducción radical de casos, lo que está detrás del fuerte rebote de la economía. Varios analistas han advertido que ese alto crecimiento puede conducir a su sobrecalentamiento y a una mayor inflación. Es posible que pase. Las alertas no han sido atendidas por el eufórico presidente que decretó 3 días sin IVA, en que perdió 6 billones de recaudo tributario, agravando un déficit fiscal abultado y además viene gastando a la lata, endeudando al país en dólares. Esto nadie lo había comentado. Los días sin IVA, claro, ayudan a mover la economía, pero Colombia pierde, el Estado pierde 6 billones de recaudo tributario. Además, Duque viene pida créditos a nivel internacional para Colombia, que plata que no sabemos dónde termina. Muchísimo dinero que no sabemos dónde termina. ¿Y saben qué es lo peor? Está pidiendo créditos para empezar a pagar, para que lo empiece a pagar el próximo gobierno, es decir, pone la primera cuota, o así como en términos coloquiales, por allá para septiembre del 2022, para octubre del 2022. El berraco está dejando deuda increíble para el próximo gobierno porque sabe que van a perder. Lo que va a oscurecer los logros del gobierno es una inflación de 5,5%, eso es muy alto, bastante por encima de la meta del Banco de la República, que es 3%. A todo lo anterior se le acaba de rociar gasolina vía las expectativas generadas por el aumento del salario mínimo de 10% que decretó Duque. Fue una medida tomada en contravía a la que tomó la Junta del Banco de la República, que aumentó su tasa de interés 50 puntos, precisamente para frenar la inflación. Ese tema de que aumentamos 10% el salario mínimo, cuando va uno a ver, sube el SOAT 12, y pico por ciento. Eso representa dinero para los que utilizan transporte, digamos una moto por ejemplo, para trabajar y se ganan el mínimo. Le subió el SOAT, sube la gasolina, suben los alimentos, sube todo, costo de vida, todo subió. ¿Y dónde queda ese aumento histórico del 10% que lo vendieron así como algo histórico? ¿Para qué? Si en todos esos aumentos y el tema de inflación y aumento de costo de vida se va esa platica, no sirve para nada. Los sindicatos explican el aumento salarial como reacción al estallido social de abril y se podría agregar que es para que no se exprese en las elecciones de mayo del 2022. Otro daño colateral de la decisión es que aumentará el desempleo, que no ha retornado a su nivel normal y es de por sí muy alto el tema del desempleo. El alza de los precios de los alimentos está en 15,3% a noviembre y el de regulados alcanza 6,6%. Presiones que se mantendrán hasta mediados de 2022. Imagínense, hasta mediados de 2022 pagando precios altísimos. Según el analista Munir Jalil, que fue el que indicó estos datos, la devaluación del peso contra el dólar ha sido del 17% en un año y hoy 3 de enero el dólar tuvo un aumento de precio y el peso colombiano una devaluación de su precio muy alto. El dólar tocó los 4.100 pesos más o menos hoy 3 de enero. O sea, esto está increíble lo que está dejando Duque en materia de economía, pero todo es culpa de Petro, sí. Todo es culpa de Petro. El dólar ha sido del 17% en un año, lo que ha recrudecido la inflación, alimentada también por una desconfianza de los inversionistas en el futuro del país, que no es solo contra Petro, porque esto es algo que también ha generado, el uribismo ha intentado generar esa desconfianza, ese miedo para que muchos precios de muchas cosas empiecen a reducir, inversionistas empiecen a vender o empiecen a mover temas así para que reduzcan precios en algunos temas y ellos entraran a comprar barato porque después empiezan a subir cuando todos estos inversionistas se den cuenta que el miedo a Petro era infundado si Petro gana la presidencia y van a ganar mucho dinero. Manejan el mercado así. En efecto, el índice de percepción de riesgo del país marcó 135 en noviembre comparado con 70 para la América Latina. El año que pasó fue una recuperación apreciable pero todavía insuficiente de la economía. Persisten grandes incertidumbres que solo se despejarán después de las elecciones presidenciales. Por ahora, les deseo a mis pacientes y lectores un feliz y ojalá próspero 2022. Ojalá próspero 2022 y feliz también, mucha salud para todos los que ven estos videos y mucho trabajo. Pero esto es lo que deja Iván Duque en materia de economía. Salomón Kalmanovitz
le derrumba ese showcito a Duque en tema de economía. Salomón es muy... no le mete política al tema, pues ven la columna es muy objetiva en cuanto pues, a los temas de los datos y lo que trae a colación, pero claramente todo esto es un mal manejo de Duque de la economía, un intento de marketing barato, de vender como lo mejor del mundo, el aumento del mínimo, el crecimiento económico, cuando todo eso no tiene ningún sentido y si lo vamos a analizar con los datos reales, miren en lo que queda. Pero entonces Duque sigue ahí tratando de remar en el río revuelto que él ha convertido a Colombia en estos años. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.